No hay duda de que en la Europa católica de la Edad Media, el matrimonio monógamo era el camino a seguir. La Iglesia medieval tenía un enorme poder y control sobre la gente, y esto incluía sus vidas sexuales. El sexo era algo que se debía soportar y se aceptaba dentro del matrimonio, uniendo a un hombre con una mujer para la procreación. Te casabas si tenías hijos o eras célibe y entrabas al clero. Cualquier otro acto sexual, como la masturbación, el sexo oral y la homosexualidad, se conocía como sodomía y se consideraba ilegal porque no podía llevar a la concepción. En cuanto a los matrimonios múltiples, las reglas no dejaban lugar para la poligamia. ¿O sí? ¿Así que crees que sabes todo sobre caballeros, castillos y reyes? Prepárate, vamos a lanzar un canal de historias sobre el Imperio Romano. Ahora, sé lo que piensas. ¿El Imperio Romano no es anterior a mis leyendas medievales favoritas? Sí, pero escúchame. Roma fue el inicio, desde la caída del imperio hasta el surgimiento de tus caballeros medievales. Todo está conectado. ¿Listo para aprender sobre este increíble periodo histórico? Únete a la fiesta de la toga en nuestro nuevo canal, El Imperio Romano. Vale mucho la pena desviarte en tu viaje histórico, así que dejo un enlace en la descripción. Y ahora, para el video de hoy, bienvenidos a la locura medieval. Ambigüedad temprana. Según el filósofo Jorge Hayward Joyce, cuando la iglesia cristiana surgió, los judíos todavía practicaban la poligamia. No hay referencias a esto en el Nuevo Testamento. Por ello, algunos deducen que cayó en desuso y que en tiempos de nuestro Señor, el pueblo judío ya era monógamo. Pero la conclusión parece no estar justificada. Josefo, historiador judío romano del siglo I, menciona la poligamia como institución reconocida. Justino Mártir, apologista y filósofo cristiano de los primeros tiempos, reprocha a Trifo que los maestros judíos permitieran que un hombre tuviera varias esposas. Trifo, filósofo cristiano del siglo II, documentó cómo Justino Mártir intentó demostrar que el cristianismo era la nueva ley universal y usó las escrituras para probar que Jesús era el Mesías, según Joyce. Esa cita, en el año 212 después de Cristo, la Constitución de Antonino concedió la ciudadanía romana a muchos judíos. Se decidió tolerar la poligamia entre ellos, aunque estaba prohibida por la ley romana que impedía tener más de una esposa. En 285 después de Cristo, una constitución de Diocleciano y Maximón, emperadores en Oriente, prohibió la poligamia a todos los súbditos del imperio. La promulgación no afectó a los judíos y en 393 después de Cristo se emitió una ley especial por el emperador Teodosio para obligar a los judíos a abandonar esta costumbre nacional. Aún así, no se logró que se conformaran. Tertuliano, uno de los primeros apologistas cristianos y autor de Cartago, defendía el cristianismo en la provincia romana de África. Estuvo presente a finales del siglo II y principios del siglo I. Es conocido como el padre del cristianismo latino por ser el primer teólogo en escribir literatura cristiana en latín. Indicó que el matrimonio era lícito para los cristianos, pero no la poligamia. Cita: de hecho, no prohibimos la unión entre hombre y mujer, bendecida por Dios como el semillero de la raza humana y concebida para el repoblamiento de la tierra y el abastecimiento del mundo. Por lo tanto, permitida, pero estipuló que el matrimonio debía ser individual. Cito: porque Adán fue el único esposo de Eva, y Eva su única esposa, una mujer, una costilla. Adán tenía más costillas, pero solo una esposa ante Dios. Certeza posterior. Para el siglo IV, la actitud hacia el matrimonio plural se estaba volviendo mucho más estricta. Basilio de Cesarea, o Basilio el Grande, fue un obispo cristiano romano que escribió esa cita. Tal estado ya no se llama matrimonio, sino poligamia, o de hecho una fornicación moderada. Ordenó que los participantes fueran excomulgados y expulsados de la iglesia hasta por 5 años, o hasta que, entre comillas, muestren arrepentimiento fructífero. Basilio también respaldó su declaración contra la poligamia, afirmando que sus puntos de vista eran, entre comillas, aceptados como la práctica habitual de la Iglesia, no por parte de los sacerdotes, sino más bien en acuerdo con nuestros predecesores. A finales del siglo IV, San Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África, consideraba ilegal, entre comillas, nombrar a cualquier persona como administrador de la Iglesia, excepto el esposo de una sola esposa, ya que el matrimonio se promovía mejor con un esposo
y una esposa que con varias esposas. Como la primera unión matrimonial fue hecha por el Ser Divino, él también llamó al matrimonio un sacramento, es decir, un rito cristiano muy significativo. El historiador Sócrates de Constantinopla escribió que el emperador Quinto Valentiniano primero tuvo 2 esposas en el siglo V y permitió a sus súbditos hacer lo mismo. El cristianismo se volvió religión oficial del Imperio Romano en 380 con el Edicto de Tesalónica, lo que apoyaba la idea de que los cristianos practicaban la poligamia. Sin embargo, no hay rastro de que se haya aprobado alguna ley de ese tipo. La Crónica de Pascua del siglo VII dice que Valentiniano se divorció antes de casarse con su amante. Sócrates lo consideró bigamia porque la Iglesia no aceptaba el divorcio. Los legisladores. En el año 673, la Iglesia celebró un sínodo en Hereford, Inglaterra. Fue el primer concilio general de la Iglesia anglosajona y fue convocado por Teodoro de Tarso, arzobispo de Canterbury. El monje y erudito, el venerable Beda, registró los resultados de esa reunión en su libro, La historia eclesiástica del pueblo inglés. Los obispos y sacerdotes más destacados del país se reunieron ahí para decidir los decretos canónicos. Había 10 capítulos en total. El capítulo final trata sobre las reglas del matrimonio y establece que, cito, no se permita nada excepto el matrimonio legítimo, que nadie sea culpable de incesto y que nadie abandone a su esposa excepto por fornicación. El Santo Evangelio enseña que si alguien se separa de su esposa en santo matrimonio, no puede casarse con otra. Si desea ser un verdadero cristiano, debe permanecer como está o reconciliarse con su propia esposa. Así se declara que el matrimonio solo puede ocurrir entre un hombre y una mujer. Se permite la separación, pero no el divorcio, si se comete adulterio, pero aún así no se permite volver a casarse. Y los que infringen la ley. En la era vikinga, que inició en 800 después de Cristo y duró 2 siglos y medio, los hombres vikingos paganos a menudo secuestraban mujeres de las tierras extranjeras que saqueaban, ya fuera para casarse con ellas o para tenerlas como concubinas. Pareja que vive juntas sin casarse. Los anales de Ulster afirman que en el año 821 los vikingos saquearon Howth, en las afueras de Dublín, Irlanda, y se llevaron a un gran número de mujeres como prisioneras. Los hombres vikingos podían tener más de una esposa, así como concubinas. Obtener varias esposas mediante el secuestro también se practicaba en culturas cristianas. Clodoveo, primer rey de los francos, compiló la ley sálica hacia el año 500 después de Cristo. Este código de derecho civil fue la base de la ley franca en la Alta Edad Media y moldeó sistemas legales europeos futuros. El secuestro de mujeres fue prohibido en las leyes francas de 818, lo que indica que era un problema en el siglo IX. El rey Esteban, I de Hungría, reinó a inicios del siglo XI. En la 27ª ley que emitió, declaró que el secuestrador debía devolver a la mujer a sus padres, incluso si había sido violada, y pagar una multa a los padres. Luego, según la ley húngara, ella era libre de casarse con otro. Durante la Edad Media, así como en otras épocas, los hombres, especialmente aquellos en posiciones de poder, se casaban con una mujer, pero tenían relaciones sexuales con muchas otras. Una concubina era una esposa secundaria de menor estatus, mientras que una amante solo tenía una relación sexual extramarital con un hombre casado. Algunas familias aprobaban y fomentaban la relación entre una mujer y un hombre de mayor estatus, especialmente si estaban en la corte, ya que esto le proporcionaba a la mujer seguridad económica y a la familia prestigio. En el siglo XI, el Concilio Romano prohibió la comunión a laicos con esposa y concubina simultáneamente. El rey carolingio Lotario II de Lotaringia tenía prohibido divorciarse de su esposa estéril, Tudberga, y casarse con su concubina Valdrada por orden del Papa Nicolás el Grande. El obispo de Lotaringia, las partes del norte de la Francia Media, se reunió junto con el arzobispo de Colonia y Treveris y anuló el matrimonio de Lotario con Turtburga. El Papa rechazó su decisión y lo obligó a regresar con su esposa en Escandinavia. El obispo noruego del siglo XII, Olstein Eriksson, afirmó que las concubinas, llamadas fril, no podían recibir los sacramentos salvo que se casaran. Los hombres debían prometer matrimonio a cualquier mujer con la que tuvieran relaciones sexuales fuera del matrimonio. Más tarde, en el siglo siguiente, en 1280, el rey Erik Magnusson cambió la ley para que los hombres quedaran exentos de la promesa de matrimonio con su concubina, pero tenían que confesarse y hacer penitencia. En 1305, el rey Håkon V Magnansen decretó que solo las parejas casadas podían convivir.
Declaró que solo las mujeres casadas podían vestirse como quisieran, y se impusieron restricciones a la vestimenta de las concubinas fuera de la cristiandad. El concubinato era común en el este de Asia. En China, los hombres exitosos tenían concubinas hasta 1949, cuando el Partido Comunista Chino prohibió la práctica en Corea. Durante el periodo Joseon, que duró 505 años desde 1392, los monarcas tenían un harén de concubinas de diferentes rangos. ¿Las ventajas de ser madre? En toda Europa, los hijos del amante de un monarca podían obtener posiciones de considerable poder. En Francia, la amante del rey tenía un reconocimiento oficial. Ejemplo, Enrique Fitzroy, hijo ilegítimo de Enrique VIII de Inglaterra. Fitzroy era hijo de Isabel, Betty Blount y el rey, y nació cuando Enrique llevaba unos 10 años de casado con su primera esposa, Catalina de Aragón. Fitzroy tuvo nada menos que al cardenal Wolsey como padrino y le dieron su apellido. Fitz significa hijo de y Roy rey, dejando claro que era hijo de un rey. Enrique presentó a su hijo en la corte en 1525 cuando tenía 6 años. Fitzroy fue llamado el amado hijo de Enrique por el cardenal y fue nombrado duque de Richmond y Somerset. 4 años después fue designado Lord Teniente de Irlanda. Betty, solo una de las muchas amantes de Enrique VIII, tenía un significado noble en la corte, ya que le había dado al rey el hijo que tanto deseaba. En la Italia del siglo XIII, Bianca Lantia, amante del rey de Sicilia, Federico II, dio a luz a 3 de sus hijos. Su primera hija, Constanza, se casó con el emperador de Nicea. Su segunda hija, Violand, se casó con el conde de Carseta, y su hijo, Manfredo, sucedió a su padre para convertirse en el gobernante de Sicilia. Bianca se casó con el rey Federico en su lecho de muerte. Agne de Kering fue la primera amante documentada de un monarca bohemio, el rey Otakar II de Bohemia. Se casó con Margarita de Austria a sus 48 años, quien ya era reina de Alemania por su primer matrimonio. Margarita ya no podía tener hijos. Según el cronista Poclava de Radnin, cito: al principio, la vergüenza por la infertilidad de Margarita se atribuía a su esposo. Cuando el príncipe se enteró de eso, dijo: denme a una de sus damas y prueben mi potencia o impotencia. Ella aceptó y le dio a una de las chicas que más quería, Agnes, la hija de la casa de Kuring de Austria. En el primer año, ella le dio un hijo, Nicolás, quien más tarde fue nombrado duque de Opava. Además, ella le dio 3 hijas, así que la infertilidad se le atribuyó a su esposa. Las hijas de Inés se casaron con señores. El rey Otakar solicitó al papa Alejandro IV reconocer a sus hijos como legítimos, pues no tenía heredero. El papa lo hizo, pero estipuló que no podían heredar el trono sin un heredero. Otakar anuló su matrimonio con Margarita en 1261 y luego se casó con Inés, solo bromeo. En realidad, después se casó con una mujer completamente diferente llamada Kunguda de Hog y tuvo otros 4 hijos, y no se sabe nada más de Inés. Los hombres medievales solían tener matrimonios monógamos, pero practicaban sexo polígamo. ¿Quién dice que el romance está muerto? Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas estos videos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Que tengan una semana increíble. ¡Salud!